Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Yareli Pineda Hernández. Yo les voy a hablar sobre la materia de seminario de la profesora Nancy. El primer subtema es el planteamiento del programa. ¿Qué es un planteamiento del programa? Es una etapa de investigación que conduce a aislar una situación particular y concreta de manera que puede ser sometida a la observación y análisis con el fin de comprobarla. Unas preguntas que nos mencionó la profesora Nancy es ¿qué es lo que queríamos investigar y por qué? O sea, ¿cuál era nuestra pregunta de investigación? Ella nos mencionó que los errores del planteamiento, que no deben de tratar más de un problema, que no se deben de asignar una causa, no se debe asignar una culpa y no se debe de ofrecer una situación. Las características que debemos de tomar muy en cuenta es que es el primer capítulo que contiene el marco lógico, que es una causa, consecuencias o un pronóstico del estudio que se refleja en el título. Lo que también debe de ser los subtítulos es determinación del problema, formulación del problema, objetivo general y específico, justificación. También nos habla sobre la metodología de la investigación, que son la metodología de la investigación se ha aportado en los campos educativos, métodos, técnicas y procedimientos que permitan alcanzar un conocimiento de la verdad objetiva para facilitar un proceso de investigación. Los procesos debemos de revisar o revisión de documental, recogida de datos, encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, informes finales, reportes de la investigación y método científico. En el método inducción es un razonamiento que analiza una proporción de todo por parte de particular general. El método deducir, es mediante un método de razonamiento que sostiene las conclusiones partiendo de lo general, los aspectos como válidos hacia la aplicación particulares, como los análisis, postulados, las leyes, principios, etc. En el método análisis consiste en la separación por parte de todo estudiarlas en forma individual. Es la reunión racional y los elementos dispersos para estudiarlos. En el método objetivo y subjetivo es el procedimiento de la investigación que se basa en lo real o en lo palpable, para los objetivos o los supuestos e intangibles. El objetivo realmente existe por parte objetivo real, cualquier cosa que se ofrece a la vista y afecta a los sentidos. Objetividad es la realidad física que se puede ver, afecta a los sentidos, atribuciones y analizarlos, lo tangible, lo real y lo general, lo que realmente no existe. En el objetivista es un método de investigación que se observa los hechos, los fenómenos reales, los tangibles, la naturaleza, palpables. Con la aplicación de los métodos se rechaza todos aquellos que se deben carácter subjetivo. Observar el comportamiento real y tangible para analizar y llegar a las conclusiones objetivas. En el método subjetivo es la atribución de analizar todos los hechos y fenómenos que no objetivamente, sino desde el punto de vista personal. El método de investigación estático y dinámico se refiere a controlar la investigación en el modo estático. No se admite ninguna variación mientras
que el dinámico se permite hacer variaciones bajo las condiciones controladas. La hipótesis de investigación contribuye a un juicio que sea una afirmación o una negación de algo que se debe considerar las limitaciones o delimitaciones en una investigación que se pueden plantear una o más hipótesis. La hipótesis de investigación es la respuesta del investigador, las preguntas de la investigación que se fundamentan con la revisión teóricas. Realmente entre las variables propuestas de la hipótesis deben de ser claras, comprobables y se utilizan en los estudios descriptivos. La hipótesis nula es la investigación alterna que sirve para refutar o negar la hipótesis de la investigación. La hipótesis alterna son posibles alternas ante la hipótesis de investigación nula. Ofrece otras explicaciones distintas a la hipótesis de la investigación. Las hipótesis estadísticas son exclusivas en el enfoque cuantitativo. Representa transformaciones de la hipótesis de la investigación nula y las alternativas en los símbolos estadísticos. Las variables es la propiedad que tiene la variación que pueden medirse observándose en los conceptos variable y se aplica a personas u otros seres vivos. El objetivo de hechos fenómenos, los cuales adquieren diversos valores y respecto a las variables referidas. En este caso, como la variable independiente es la que controla el investigador en las ciencias sociales, generalmente en esta es la muestra de puestos que es la conducta de fenómenos que se requiere explicar. La variable dependiente generalmente son las variables a medir, son aquellas que dependen la independencia de los elementos de variables que se van a medir de manera observable o cuantificables. La justificación de estudio se refiere a la exposición de razones o motivos en los cuales se pretende realizar la investigación y se refiere a la importancia de relevancia a la investigación y se hace referencia al parte que se requiere en los resultados del estudio en el cual se va a utilizar. Ok, el siguiente les voy a hablar sobre la selección del universo del trabajo. Bueno, sobre la selección del universo del trabajo es un conjunto de personas o cosas o fenómenos subjetivas de la investigación que tiene algunas características definitivas ante la posibilidad del investigador con el conjunto de la totalidad de selección de un subconjunto, en el cual se denomina nuestra muestra y se refiere a las dimensiones y abarca la investigación pretendiendo y puede ser macrosocial y microsocial. También las características que debemos tomar en cuenta son forma parte de la población, los elementos que deben ser alterios, deben ser representativas de la población y los objetivos son alcanzar los datos recabados y referentes a las características comunes que comparten los elementos con diversos propósitos. ¿Qué es la población? La población estadística, también conocida como el universo, el conjunto de la totalidad de los elementos que se van a estudiar. Los elementos de la población lo conforman cada uno de los individuos asociados debido al comportamiento. Tipos de población es la finitiva, que es aquella que se puede contar y que se puede estudiar con mayor facilidad a sus integrantes. La población infinitiva,
que son inmensas poblaciones donde se hace muy difícil contabilidad a sus integrantes, por lo cual suelen tomarse en cuenta solo una proporción de ellas a la hora de realizar un estudio. La población real son grupos integrantes tangibles, por ejemplo, la cantidad de animales en un zoológico. La población de hipotética son las poblaciones posibles que pueden estudiar ante una evaluación, por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés. ¿Qué es una muestra? La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten unas características comunes o similares. Se utilizan para estudiar la población de una forma más factible debido a que pueda contabilidad oficialmente cuando se realiza un estudio sobre un comportamiento o propiedades o gustos de total de una población específica. Tipos de muestra, que es muestra sistemático, es el primer elemento que se elige al azar lugar, escoger los intervalos constantes de los elementos. Muestra especificado se realiza divirtiendo una población por partes o estratos que respondan unas características establecidas y luego se elijan. El estudio de casos es investigar durante el tiempo determinado a un grupo o comunidad en especies, denomina un caso. Por los resultados que se obtienen o tendrán la validez únicamente para un grupo estudiado. Estudio monográfico se refiere a estudiar un aspecto determinado del fenómeno analizado, pero solo un aspecto. El estudio biográfico es personaje especial, histórico y contemporáneo. Estudio de grupos específicos se refiere a estudiar grupos sociales y étnicos. El siguiente tema que les voy a hablar es sobre los resultados. Los resultados deben comenzar en una descripción que se deben ser tratados como en un experimento sencillo. Toma forma de poner la medida de las desviaciones estándar para cada condición en las frases que siguen en el tratamiento de los datos. El estudio más complejo son, dependiendo de las condiciones de 3 o más, las estadísticas descriptivas que se ponen a menudo en una tabla y varias veces serán mejor utilizadas en un gráfico en vez de poner una descriptivos en una tabla o en un texto. Por ejemplo, esto es común cuando se quiere ilustrar y hay una tendencia a través de las condiciones en el cual existe un patrón complejo a los resultados. Nunca se debe cortar o pegar datos de un paquete estadístico. En los resultados siempre se deben pensar cuidadosamente acerca de qué información es relevante y es útil. En las sesiones son los resultados que se deben utilizar en los mismos nombres de informativos para las condiciones que figuran las sesiones metodológicas. Debe quedar bien claro la prueba que se utiliza en los datos, realizando las pruebas para la mayoría de las pruebas estadísticas. Los resultados deben estar organizados de tal forma que apoyen a las preguntas de investigación, hipótesis y discusión. La sesión de los resultados trata de las observaciones formuladas por los autores que no sean hipotéticas. Las observaciones no cambian con el tiempo, mientras que las interpretaciones, discusiones pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, los datos pretenderse en forma efectiva. También nos habló sobre las conclusiones, que es una etapa final de la investigación en la cual representa informaciones más relevantes o aquellos que se proponen como nuevos o con el texto de obras o palabras o conclusiones. Es aquel que se llega después de considerar una serie de datos, circunstancias. La concluir
es definir, cómo inferir, deducir una verdad o otra que se admite una demuestra o proponen. Por lo tanto, la conclusión está directamente relacionada con algunos ámbitos o propuestas de evidencia anteriormente con la introducción en el desarrollo de la investigación. La conclusión es la introducción a la cual es un espejo, es decir, es la primera corresponde el reflejo de lo segundo. Es una conclusión que debe explicar cuál es la hipótesis se confirmó. En la conclusión se debe verificar el cumplimiento o no los objetivos. Suelen presentar también los posibles áreas débiles de los argumentos de la explicación del modelo teórico y revisados. Vuelve a leer la introducción a modo a asegurarte de que lo que escribas corresponda a lo que esté en los primeros capítulos, ¿no? No vuelvas a mencionar todo lo que dijiste en la misma forma. Se trata de presentar lo mismo, pero en una manera novedosamente, dar respuestas o las preguntas de investigación, identificar las implicaciones teóricas o políticas de la investigación como respeto a las áreas totales del estudio. Se hace un fin lógico, sistematizado y es como le diré, es una información o un material ajeno de la investigación. El siguiente que nos dijo, que es el hallazgo empírico, son las discusiones de selección de las conclusiones que se deben proporcionar una síntesis o los resultados empíricos de un estudio con respecto a las preguntas de investigación individuales. Implicaciones teóricas proporcionan la amplificación o contribuciones de sintetizar respecto a las preguntas de investigación y cómo pueden afectar a las teorías existentes en su comprensión. Las implicaciones políticas es identificar las implicaciones políticas, son los resultados de la investigación que se deben presentar una breve síntesis de las relevantes políticas de los principios, conclusiones de la investigación. Es resaltar, si no es que no me entendí, el entendimiento teórico principal sobre lo que ha pasado o lo que va basando la investigación con el estudio en el marco teórico, como la investigación puede impactar en el debate o en las discusiones. Lo que es recomendaciones para la investigación futuras es las necesidades de la futura investigaciones que se deben describir los planes con respecto a nuestras investigaciones sobre los temas o aspectos del proyecto que no se han tratado en el estudio. Recomendaciones para la investigación futuras. Se deben describir los planes con respecto a nuevas investigaciones sobre los temas y los aspectos de los proyectos que no se han tratado al estudiar, pero son consideradamente importantes de la investigación al futuro cercano. El fin de la conclusión es la frase que para apoyar la declaración del programa de la investigación que se presenta al inicio, ya que este te indicaría el examinador o lector que se ha cumplido los objetivos, reflejándose a un sentido unidad de la investigación. Esta etapa se puede informar acerca de la importancia general de la investigación y del tema general. La importancia es de que conoce acerca
de él, cómo la investigación contribuye el conjunto de conocimientos de las áreas de los estudios y nuevas visiones en la ciencia.